Bueno, muchos de ustedes ya lo conocen, seguro que han oído hablar de su campaña. Se llama Carlos San Juan y ha entregado 500.000 firmas para que los bancos mejoren el trato personalizado. Se queja de que las nuevas tecnologías excluyen en las gestiones bancarias y en el trato con los bancos a quienes no las manejan, a las personas mayores o a quienes prefieren hablar en persona. Una opinión que parece que tiene muchos apoyos. Una persona mayor como yo no tengo ni siquiera móvil, yo no sé nada, absolutamente nada de tecnología. ¿Sabes para qué sirve el ordenador? Para que mi gata se acueste en el teclado y se ponga a vacilar. Lo único que yo encuentro mal es eso, que vas a hacer cualquier movimiento y tiene que a través del cajero. Aprendiendo ahora no, mija, ya uno es muy mayor para eso. Y lo que no tienes que poner las cosas fáciles. Tardamos más en sacar dinero. Deben de tener gente en el banco, en un caso determinado, ayuden a esas personas a hacer la operación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y los patios de los colegios van a volver a llenarse de las sonrisas de los pequeños. Quizá la frase es un poco cursi, pero es una alegría saber que a partir de mañana no serán obligatorias las mascarillas fuera de clase. Una buena noticia que van a agradecer quienes probablemente más hayan respetado las normas de uso y las restricciones a las que nos ha llevado esta pandemia. Que no nos engañemos, aún no ha terminado. Se acaba la restricción de llevar mascarilla en el exterior. Así pues, desde mañana jueves se podrá volver al recreo sin la mascarilla al entrar en vigor la norma que elimina su obligatoriedad en exteriores. Pero como en todo hay diferencias de opinión, también entre expertos que creen que es demasiado, algunos, para esta medida, y entre comunidades autónomas. Mientras Cataluña premiaba para que se tomase esta decisión, Galicia ha decidido mantener la obligatoriedad por más tiempo. Bueno, y hoy destacamos una petición de perdón, la que realizaba el portavoz del Papa emérito Benedicto XVI en su nombre por los abusos y errores cometidos durante su mandato en distintos cargos a los que ha tenido. El Papa se refiere concretamente al informe sobre los abusos sexuales a menores en Alemania, en el que se afirmaba que estuvo al corriente de 4 casos de curas pederastas cuando era arzobispo de Múnich. Él niega este extremo, pero el asunto enlaza también con la petición en nuestro país para investigar políticamente los casos de abusos en la Iglesia. Hoy vamos a indagar en un informe sobre abusos a menores de la ONG Save the Children. Y los Oscars vuelven a acordarse de actores españoles tras la nominación de los ya oscarizados Penélope Cruz y Javier Bardem, la primera pareja, por cierto, que concurre al premio simultáneamente y además por 2 películas distintas. Pero no son los únicos españoles. Alberto Mielgo concurre por el corto de animación El limpia parabrisas y Alberto Iglesias por la banda sonora de Madres Paralelas. Luego vamos a ver que la lista de premiados por la Academia es ya bastante larga y podría serlo aún más, Pero vamos a comenzar hoy centrados de nuevo en la evolución de la pandemia. Se confirma claramente el descenso de esta explosiva sexta ola en cuanto a contagios, pero Miguel Vega, ¿qué podemos decir de los fallecimientos respecto a olas de contagio anteriores? Sí, desde que comenzara esta crisis sanitaria en marzo de 2020 han perdido la vida por la COVID-19 más de 95.000 personas en nuestro país. Pero hemos querido hacer una comparativa en cuanto a esta sexta ola en respecto a la tercera ola que vivimos hace tan solo un año entre los meses de diciembre y marzo de 2021. En esa época, en esa tercera ola, según el Ministerio de Sanidad, se contagiaron 1.400.000 personas. Durante esos meses perdieron la vida en nuestro país por la COVID-19 más de 26.000 personas, datos contrarios que nos está dejando esta sexta ola en España. Ya quintuplica la cifra de fallecidos, más de 5.400.000 personas se han contagiado según el Ministerio de Sanidad, pero la cifra de fallecidos por la COVID-19 se reduce a 7.000 personas hasta el 8 de febrero. Bueno, vamos a ir hablando de estos datos con Ildefonso Hernández, que es catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Elche, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública. ¿Qué tal, Ildefonso? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un dato de estos que estamos obteniendo ya. El número de fallecidos en una semana es el mayor desde la tercera ola.
¿Cuál es la razón para estos datos tan altos de fallecimientos a estas alturas? Bueno, las características del virus cambiaron e hicieron que fuera mucho más transmisible. A pesar de que Omicron es mucho menos transmisible, mucho menos grave, el hecho de que haya infectado a tantas personas ha hecho que al final el número de personas que han sido hospitalizadas, que han entrado en UCI y algunas que finalmente han fallecido ha sido muy alto. También hemos de tener en cuenta que pasa a veces mucho tiempo entre que adquieres la infección y que se produce el fallecimiento. Algunas de las personas tristemente fallecidas son debidas también a la anterior variante, la variante Delta. A lo mejor es que la expectativa era que iba a ser mejor, dado que tenemos las tasas de vacunación más altas de Europa y que efectivamente, como usted dice, Omicron parece que es muy contagiosa, pero no es tan grave. Claro, pero fíjese que los modelos que se están barajando en todos los países europeos sobre la cantidad de personas infectadas, realmente algunos hablan del 50% de la población, considerando todos, es decir, aquellos que no han tenido ningún síntoma, aquellos que han tenido síntomas menores y aquellos que han tenido, a pesar de que sea una variante, digamos, más leve, pues a veces causa problemas. También nos pasa con la gripe estacional, ¿no? Que en la mayor parte de las personas infectadas no produce síntomas serios, pero puede producir un pico de muertes a veces alto. En la actualidad de la pandemia, mañana por lo pronto se pone fin a la mascarilla en exteriores. ¿Cree que esto va a influir en algo, en el índice de contagio? No es probable. A no ser que se produzcan unas situaciones de grandes concentraciones de personas muy quietas y muy juntas, ¿no? Pero realmente no va a ser una medida que afecte mucho al curso de la epidemia. Se tomó por diversos motivos, entre otros porque venían unas festividades donde suele haber grandes concentraciones de personas, eso ha pasado. Y la caída tan rápida que se está viendo aconseja que desde luego no llevemos ya mascarillas en exteriores más allá de las situaciones en que sea imprescindible. El patrón así muy resumido de lo que estamos pasando en estos 2 años viene a ser ola de contagios, restricciones, apertura, ola de contagios. ¿Cree que estamos condenados a repetir este bucle continuamente? Esperemos que no. No me gusta hacer predicciones, pero durante todo este tiempo se han ido produciendo también reacciones en nuestros cuerpos, es decir, hemos ido teniendo contacto con el virus de distintas formas, o con partículas del virus o con antígenos que nos producen una reacción inmunitaria. ¿Qué quiero decir con ello? Que la población se ha ido acostumbrando a convivir, por decirlo de una forma, con este virus, lo cual hace que gran parte de la población tenga en mayor o menor medida una capacidad inmunitaria frente al virus de diverso tipo. Y eso puede hacer que sea más fácil cada vez el lidiar con esta infección y con sus consecuencias. Ildefonso, no es la primera pandemia a la que nos enfrentamos. Apenas hace 100 años, digo apenas a nivel histórico, pues teníamos la de la gripe española que se venció con un sistema de salud pública, desde luego, mucho menos desarrollado que este. ¿Cree que estamos a punto también, porque comparando los plazos con aquella pandemia, estaríamos en eso, estamos a punto de decir adiós también a esta pandemia de ahora? Yo quiero pensar que sí, y desde luego nos tenemos que preparar para ir encuadrando la enfermedad dentro de lo que es habitual tanto en el sistema de salud como en el resto de la sociedad. Eso no quiere decir que tengamos que ser especialmente vigilantes con la aparición de cualquier nueva variante, y también no quiere decir que no aprovechemos lo que ha pasado, lo que desgraciadamente ha pasado, para aprender las lecciones. Y esto significa un refuerzo del sistema de salud pública, un refuerzo de atención primaria y cambios en la organización que vamos a tener que hacer, porque ahora no va a ser aceptable que haya personas pues, con infecciones respiratorias en centros de salud atestados de otras personas que tienen vulnerabilidades. Quiero decir con eso que tenemos que adaptarnos con una planificación y organización que va a costar, pero lo debemos hacer, es decir, integrar ya la situación dentro de lo que es habitual, pero con cambios, como va a ser el de la calidad del aire interior, el de que en los colegios debe haber una buena circulación del aire. Todas estas cuestiones han venido para quedarse. Y la mascarilla en interiores
hasta donde sea, pero desde luego en algunas situaciones también ha venido para quedarse. Desde luego. Los que hayan podido ver y oír a Japón en un momento dado verán de lo que estamos hablando, de ir incorporando, por ejemplo, el uso de la mascarilla en la cultura del día a día. Ildefonso, un placer hablar con usted. Muchas gracias por atendernos. Un placer siempre. Hasta otra. Bueno, el caso es que muchos países han decidido eliminar las restricciones. El último ha sido Suecia, pero ojo, Miguel, porque la Organización Mundial de la Salud mira con recelo estas decisiones cuando a nivel mundial los fallecimientos siguen aumentando. Sí, según este organismo internacional, en la última semana respecto al mes de enero han disminuido los contagios un 17%. Pasamos de más de 22 millones de contagios en la última semana del mes de enero a algo más de 19 millones en esta primera semana del mes de febrero. No pasa lo mismo con los fallecimientos, que siguen aumentando semana tras semana durante este año 2022. Un 7% más de víctimas mortales por la COVID-19. Más de 68.000 personas han perdido la vida a nivel mundial en esta última semana. Esto no está frenando a muchos países, sobre todo del continente europeo, a flexibilizar y eliminar las restricciones. Por cierto, última hora, el Reino Unido acaba de anunciar que elimina la obligatoriedad de la cuarentena a todas las personas positivas a final de este mes. Alemania espera alcanzar el pico por Omicron a mediados de febrero. En las últimas 24 horas vuelve a marcar un récord y supera las 234.000 infecciones. Por eso el gobierno considera que relajar las medidas pronto podría alargar esta ola y favorecer el surgimiento de nuevas variantes. Más vacunación para proteger a los vulnerables y evitar que el virus se siga propagando y apareciendo nuevas variantes. Es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. WHO is working with thousands of scientists to study Omicron and all of these sublineages in terms of what it means for transmission, for severity and impact of our interventions. Según el gobierno chino, el festival de primavera no ha provocado por el momento que aumenten los contagios, pero mantiene el control en varias ciudades ante la detección de casos por Omicron. El gigante asiático notifica una media de 100 casos diarios. Cientos de personas han protestado en Nueva Zelanda por las restricciones y la vacunación obligatoria. Los manifestantes se concentraron frente al Parlamento durante el primer discurso del año de la primera ministra. El gobierno asegura que no representan a la mayoría. Y nuevo día de protestas en Canadá. La atención se trasladó al Parlamento, donde se debatía el plan del gobierno para frenar la expansión de la COVID. Every step of the way, we have had Canadians' backs by following the science, by working closely with... El primer ministro tuvo que parar su intervención en varias ocasiones ante los gritos de la oposición, mientras las fronteras con Estados Unidos permanecieron cerradas por el bloqueo de miles de camiones. We continue to recommend universal masking in our schools. Ahora no es el momento de eliminar las mascarillas, pide la directora del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Declaraciones tras conocer que varios estados han decidido eliminar las mascarillas en colegios y al aire libre. Walensky asegura que aún no se ha alcanzado el pico de esta ola y que aún es pronto para hablar de un virus endémico. Bueno, y hay medidas que ya se empiezan a aplicar. Mañana España ya va a dejar que ya no sea obligatoria la mascarilla al aire libre, pero tampoco en los patios de los colegios, Miguel. Sí, a partir de mañana los niños y niñas podrán disfrutar de su hora libre sin tener que ponerse mascarilla, pero algunas comunidades autónomas como Andalucía, Cantabria, Asturias y Aragón han decidido estudiar esta medida e implementarla en los próximos días. Otras como Baleares y Cataluña aseguran que desde mañana mismo estos niños y niñas podrán disfrutar del recreo sin usar mascarilla. También hemos conocido un estudio internacional de varias universidades que aseguran que los niños de entre 8 a 36 meses durante el confinamiento sufrieron un retroceso en su lenguaje. Esto es debido a que pasaron mucho tiempo delante de sus pantallas y perdieron horas hablando con otras personas, que podría provocar que aumentase su expresividad y su lenguaje. Bueno, ha llamado mucho la atención, lógicamente, esta medida de quitar las mascarillas en los recreos. Hablamos con Luis Ortigosa, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. ¿Qué tal? Luis, buenas tardes. Sí, buenas tardes, saludos. ¿Una medida apremiante o todavía se podía haber esperado un poco más? Bueno,
estamos entrando en una nueva etapa de la pandemia. Ya han pasado casi 2 años y precisamente los colegios, los alumnos y los profesores son los que han sufrido más restricciones, eso no hay que olvidarlo. Y yo creo que la medida que se ha adoptado esta mañana en boletín de eliminar las mascarillas en espacios al aire libre, y entre estos espacios al aire libre evidentemente están los patios de los colegios e institutos, son importantes. Los niños y los profesores ya tienen mucho tiempo las mascarillas puestas en el interior de las aulas y es el momento en el que la situación de la pandemia que estamos viendo que está mejorando, pues de tomar medidas y dar pasos adelante. Y un paso adelante es, por lo menos que en los patios, en los colegios, en los momentos de recreo, los niños puedan disfrutar libremente del recreo. Yo creo que es una medida adecuada, es una medida que, bueno, los pediatras celebramos y las familias también lo celebran y, bueno, esperemos que no sea ningún problema en unas semanas. Yo creo que la situación de la pandemia indica que es un paso que había que dar. Claro, yo me acuerdo al principio de la pandemia, hace 2 años, que se venía a decir, se sospechaba que en los colegios iba a ser, bueno, una explosión de contagios y sin embargo en la vuelta a clase se demostró que no era así, o que por lo menos el contagio aparentemente no se producía tan rápido, ¿no? Así es que esa es la realidad. O sea, los colegios se ha demostrado que han sido los lugares más seguros durante la pandemia. Los equipos directivos de los colegios, los profesores se han volcado en que las aulas sean lugares seguros y se fueron adoptando poco a poco medidas. Al principio las aulas estaban cerradas, se vio la importancia de ventilar las aulas, de mantener las mascarillas en interior y en exterior. Y después ya desde enero de 2020 ya tenemos vacunas. El 90 y tantos % de la población española está bien vacunada y el 90 y pico % de los adolescentes por encima de 12 años también lo están. Ahora estamos vacunando y aquí quiero yo aprovechar para dar un mensaje a los padres que tienen hijos e hijas entre 5 y 11 años y que aún no han sido vacunados de COVID, que lo hagan, que no tengan ningún miedo a la vacunación. En este momento, pues prácticamente en Canarias tenemos que vacunar a unos 140.000 niños frente a estas edades y ya están vacunados prácticamente más del 50%. Nos queda un porcentaje de un poquito menos de la mitad para vacunarlos. Y yo creo que cuanto más niños, más los profesores están prácticamente todos vacunados al 100% y la población adulta, pues de una forma es una manera de controlar mejor la expansión del virus en nuestra área. Yo creo que Canarias y España y Europa están demostrando que si vacunamos es una forma de ir haciendo que la gente tenga inmunidad y que el virus, que ya es un virus menos virulento, aunque circule de una forma más expansiva que hace unos meses, pero no está dando tantos problemas. Claro, vemos que en los más pequeños se contagia la enfermedad, pero no se desarrolla en el porcentaje de los adultos, por suerte. Y también observamos en los datos, y quizás en las conversaciones del día a día, que la vacunación de los pequeños no está yendo al mismo ritmo que la de los padres, por así decirlo, que la de los adultos. Quizás es que muchos padres no estén viendo la necesidad o la urgencia de vacunar a los niños ante una enfermedad a lo mejor que ven que no les está afectando tanto. Muy bien, esta es una pregunta excelente, porque este es el tema. Recuerden, olvidémonos de la pandemia y los niños españoles, los niños canarios, están vacunados en el 95% frente a 16 enfermedades, difteria, tétanos, tosferina, con muchas dosis de refuerzo, con 5 dosis de refuerzo prácticamente en muchas de ellas. Y los padres nunca han puesto ninguna duda ni ningún problema ante una vacunación que, no olvidemos, no es obligatoria. Ninguna vacuna en España es obligatoria, ni siquiera en los niños. Por tanto, ahora vemos que hay un 30 y pico % de padres que son vacunadores y que están reacios, tienen reticencias a vacunar con toda la lógica de las dudas que pueden tener, porque están circulando tantas noticias que hacen que los padres con total explicación puedan tener dudas. Nosotros, expertos en vacunas, pediatras, inmunólogos, yo creo que las autoridades sanitarias están diciendo que la vacunación en niños es importante. Por tanto, recomendamos a los padres que no escuchen los cantos de sirena, que no escuchen los mitos, los bulos, las cosas que circulan por internet y que se acerquen a los puntos de vacunación y vacunen a sus hijos. Vacunando a sus hijos van a favorecerlos, van a protegerlos a ellos mejor frente a la enfermedad si se contagian y vamos a seguir aumentando esta famosa inmunidad colectiva.
Pues Luis, lo dejamos aquí, porque el mensaje está dado claramente. Muchas gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la llamada. Gracias. Bueno, pues vamos con otro asunto, porque tenemos una última hora referente al salario mínimo. El Gobierno va a subir a 1.000 euros el salario mínimo interprofesional solo con el apoyo de los sindicatos. Lo acaba de decir Nacho Cabrera. Sí, con el acuerdo de comisiones obreras y UGT, pero sin el respaldo de la patronal, quien ya anunció ayer que no se iba a adherir a este acuerdo. El salario mínimo interprofesional sube exactamente 35 euros, pasa de los 965 hasta los 1.000 euros brutos en 14 pagas. Y lo va a hacer además con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero de 2022. Para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esto supone un hito muy importante para el país. La subida a 1.000 euros del salario mínimo va al corazón de las personas que menos tienen, va al corazón de las personas que padecen más discriminación en nuestro país. Es empíricamente demostrable que no es verdad que el impacto del salario mínimo destruya empleo en nuestro país. Dejamos atrás la España de los bajos salarios y caminamos frente a una España más igual y con un trabajo más decente y más digno. Y dos malas noticias que se desarrollan hoy, una que hemos conocido hoy. En Totana, en Murcia, se ha encontrado muerta una joven de 17 años que llevaba un día desaparecida. Su cadáver ha sido encontrado en la vivienda de su expareja, que tiene solo 19 años y que ha sido detenido como autor del homicidio. Además, ha confesado ya el crimen. La delegación del Gobierno contra la violencia machista ha confirmado que se trata de un nuevo crimen machista, el tercero en lo que va de año. Desde 2003, 1.129 mujeres han sido asesinadas en nuestro país. Y esto es el Ayuntamiento de Traspinedo, donde se han guardado 5 minutos de silencio tras haberse encontrado el cadáver de Esther López, 25 días después de su desaparición. Vecinos y familia piden ahora justicia, mientras la Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación e hipótesis para esclarecer cómo se produjo su muerte. Por el momento hay 2 detenidos. Una pausa para la publicidad y volvemos con más cuestiones que les interesan, no tardamos. Minutos para las 2 de la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos de nuevo en Atlántico Noticias con un curioso encuentro que se produjo ayer en Madrid. Carlos San Juan, ese pensionista que pide mejor trato a la banca, fue a entregar miles de firmas a la capital y allí se encontró con la ministra Nadia Calviño. ¿Le han tratado bien? Me han tratado muy bien. Bueno, me han tratado muy bien. Me alegro, me alegro. Y esto es muy agradecer. Además lo captamos, Sí. esa emoción, esa sensibilidad que tenemos los mayores, Sí. lo apreciamos. El trato ha sido muy cordial, muy cercano y me ha gustado mucho. Es una prioridad para nosotros acompañar, apoyar a las personas más vulnerables y especialmente a los mayores. Hay que garantizar un trato personalizado, hay que garantizar que ustedes se sienten bien tratados, queridos, respetados. Bueno, pues ya ven, la ministra le saludó, le preguntó amablemente cómo le habían tratado y le prometió que sus objetivos son compartidos por su ministerio. Bueno, no sabemos si San Juan aprovechó para pedirle que dejara por escrito ese compromiso, pero con tanta cámara delante, pues la verdad es que con eso ya prácticamente amortizado el viaje. Un conjunto de medidas que sean eficaces. Aquí estamos empeñados, vamos a seguir adelante y ya digo que yo espero que... Bueno, el logro de este hombre es enorme porque su iniciativa ha tenido una acogida tremenda. Son muchas las personas que se sienten excluidas por la banca, por el trato que reciben, sobre todo las personas mayores, que se ven obligadas a usar las nuevas tecnologías para poder realizar sus trámites financieros. Y para muchos eso no es fácil o simplemente prefieren hacerlo cara a cara. Esto es la carta a los trabajadores del BBVA que le puse. Es una de las muchas reclamaciones que ha presentado Amparo. Esta pensionista valenciana se queja del trato recibido por el personal de su entidad bancaria. Solicitó ayuda a los empleados cuando intentaba retirar dinero de un cajero automático. Pido ayuda y normalmente pues siempre han venido, pero ese día pues me encontré que me dijeron que ya no me podían ayudar más, que ya si quería retirar dinero tenía que ir a Ventanilla y pagar 2 euros. Es un servicio que tenéis que prestar y no tenéis que cobrar por ello. Aumentan las quejas, cada vez más usuarios exigen la inclusión financiera y un trato más humano por parte de los empleados bancarios. Lo de los derechos no me cansaré nunca de repetirlo, es que es algo que lo hemos conseguido y no vamos a permitir que desaparezca.
Bajo el lema Soy mayor, no idiota, otro jubilado valenciano ha recogido 600.000 firmas y las ha entregado en el Ministerio de Economía. Aparecer esa fatídica frase, devuelva usted mañana del Arra, esa cita previa y si no, no la atendemos, si esta oficina no es la suya, no lo vamos a atender, si viene a las 11:01, no lo vamos a atender, eso él se ha comprometido, se han comprometido. Clientes acostumbrados a un trato personalizado que se enfrentan a la digitalización y al cierre masivo de sucursales. La banca se ha comprometido con el Gobierno a estudiar soluciones al respecto en el plazo de un mes. Bueno, también aquí en Canarias hemos salido a la calle para recoger opiniones y son todas parecidas a favor de la iniciativa de Carlos San Juan. Tengo que esperar que la gente me lo saque el dinero, porque a mí es que no se me da. Ella me dice, ven para acá para enseñarte, pero aunque me lo diga, yo no tengo cabeza. Siempre acudo adentro a que me salgan afuera para que me ayuden, porque yo no sé. Son muy amables, pero se nota que hay poco personal. No tienen los derechos. Mira, aquí estoy esperando, llevo rato esperando para que me atienda, para hacer también una transferencia. Yo sí, pero si te pones aquí algún día, de 100 personas, 80 no saben. Bueno, desde luego ya han conseguido algo, porque este miércoles la Asociación Española de Banca se ha comprometido a escuchar estas quejas y ha admitido que hay un problema real, que lo van a solucionar. Inma Sierra es delegada provincial de la tercera edad en Acción. ¿Qué tal, Inma? Buenas tardes. Hola Roberto, buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, lo último que sabemos es eso, que las patronales que representan a las entidades financieras van a presentar ante el Gobierno una actualización de su protocolo de atención. ¿A ustedes les han adelantado algo de qué medidas pueden incluir en ese protocolo? No sé las medidas que se van a incluir. Te puedo decir que una noticia de hace 2 horas, gracias a la unión del colectivo de la tercera edad, el Santander va a ampliar el horario de atención a sus clientes de 8:30 a 14. Ahí tenemos de verdad ya ganada una batalla, somos el único colectivo con mayoría absoluta, este es un éxito de la demanda de los mayores y ahora vamos a conseguir que nos quiten las comisiones, esas comisiones abusivas, porque de verdad entre el trato deshumanizado que estamos recibiendo los mayores, las comisiones abusivas que son una inmoralidad y encima te obligan a abrir una cuenta porque es la única manera de cobrar tu pensión, cuenta que ellos tienen una comisión segura. Claro. La verdad es que esta iniciativa de Carlos San Juan ha tenido un éxito tremendo. Tremendo. ¿Ustedes tienen la sensación de que a partir de determinada edad los bancos dejan de verles como clientes preferentes de alguna manera? ¿O no les interesa tanto contar con ustedes? No sé cómo expresarlo. Perfectamente, por supuesto que tenemos esa sensación. Mira, antes tú llegabas al banco y te ponían la alfombra roja, eras un cliente, y si era un señor mayor le ponían una silla delante de la mesa del subjefe o del apoderado y te sentabas a hablar con ellos de tus problemas. Hoy haces cola, estás 2 horas de 9 a 11 y a las 11 se cierra la ventanilla y te vas para tu casa y mañana vuelves. Totalmente deshumanizado. Lógicamente la tercera edad no está nada contenta como nos están tratando. Ni aquí, ni con los problemas del COVID que hemos tenido, que creo que hemos sido los más perjudicados. Claro, también es una cuestión de confianza, porque, oye, habrá mucha gente mayor que sepan manejar perfectamente las nuevas tecnologías, pero que prefieran el trato cara a cara y llevar directamente, pues como veíamos hasta no hace mucho, su cartilla directamente, porque ellos prefieren verlo de esta manera, ¿no? Está claro, nosotros pedimos la dualidad. Yo entiendo la digitalización, porque es cierto, porque lógicamente tienes que ir con el avance y el progreso, ¿no? Pero de verdad, el cajero no solamente tienes que, para sacar, tienes que también, si quieres ingresar, imprimir extractos, consultas, solicitar préstamos. Nosotros no estamos preparados para eso. Además, no elegimos, nos lo imponen. El banco solamente ve ganancias, no servicios. Hoy por hoy, de verdad, yo lo tengo claro, es una máquina de hacer dinero, ¿no? Y el banco ve nada más que sus ganancias. Ahora mismo los clientes no existimos, por lo menos como existíamos antes. Pero Inma, por ser justos también, me da que esto no es solo una cuestión de los bancos. Aquí hay una tendencia a la que efectivamente los bancos se apuntan, pero ustedes me imagino que este mismo problema que puedan tener ahora, que denuncia Carlos San Juan, a lo mejor lo tienen también en otros ámbitos. Pues sí. Roberto, tienes toda la razón del mundo. Ahora mismo tenemos los mismos problemas en los organismos oficiales. Lo mismo, te derivan a la web para un certificado de viaje, para un certificado de empadronamiento, para una escritura de propiedad de tu casa, que es la web, que me tengo que comprar un ordenador, que tengo que ir a dar clases durante un mes.
Para todo esto, de verdad, nosotros pedimos la dualidad. Yo entiendo la banca digitalizada porque es rapidísimo, mis hijas y todos, lógicamente, están al día y para ellos es una ventaja. Pero nosotros necesitamos presencial y sobre todo que no nos lo impongan, que esto tenga que haber esa dualidad, que podamos elegir. Lo tiene claro. Inma, muchas gracias por habernos atendido y que salgan adelante todas esas iniciativas de las que está hablando. Tercera de Acción, de verdad te damos las gracias, que sepas que es un partido que está ahí, que somos experiencia en acción, pero que vamos unidos con juventud e ilusión. Vamos a triunfar seguro. Gracias, Roberto. No hace falta que lo jure, Inma. Gracias, un saludo. A ti, a vosotros, gracias. Bueno, pues vamos con otro asunto, también delicado, porque implica, por ejemplo, ahora mismo al Papa Benedicto XVI, que ha pedido perdón por los casos de abusos sexuales a menores cometidos en la Iglesia durante su pontificado. A través de una carta que ha leído su secretario, ha querido expresar su vergüenza y dolor por ello. Posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime di abusi sessuali la mia profonda vergogna. Di abuso sessuale è terribile e irreparabile. Alle vittime degli abusi sessuali va la mia profonda compassione e mi rammarico per ogni singolo caso. Bueno, una carta que llega justo después de que saliera a la luz un informe sobre los casos de abusos sexuales a menores en Alemania. Desde el Vaticano, Rubén Mateo nos cuenta los detalles. El Papa emérito Benedicto XVI ha pedido hoy perdón y ha expresado su profundo dolor por los casos de abusos sexuales a menores que se cometieron cuando ocupó diversos cargos en la Iglesia Católica. Lo ha hecho a través de una carta publicada en diversos idiomas en la que se dirige a las víctimas de estos abusos y reconoce su profunda vergüenza y su verdadera petición de perdón. Se ha defendido de las acusaciones de un informe publicado recientemente en el que se le acusa de haber encubierto casos de pederastia y de ser conocedor de estos abusos sexuales cuando él ocupaba el cargo del arzobispado de Múnich. Le acusan concretamente de haber ocultado la verdad, y es que Benedicto XVI, a finales de enero de este año, a través de su secretario, reconocía que había cometido un error y que no había dicho la verdad en un escrito remitido al despacho de abogados de Múnich que investiga dichos abusos sexuales a menores. Había dicho que no asistió a una reunión en enero de 1980 en la que se debatió el traslado de un sacerdote acusado de abusos sexuales a menores. Desde el Vaticano, Rubén Mateo para Televisión Canaria. Aquí en nuestro país ya se ha anunciado una comisión de expertos que va a liderar el Defensor del Pueblo, que va a ser la encargada de investigar los casos en el seno de la Iglesia. Los abusos a menores son un delito gravísimo, pero no se darán solo en el ámbito de la Iglesia. Vamos a investigar un poco más sobre esto. Carmela del Moral es responsable de políticas de infancia de la ONG Save the Children. ¿Qué tal, Carmela? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, empecemos por ahí. Evidentemente la Iglesia está reconociendo, o tendrá todavía que reconocer, muchísimos abusos que se han dado en su seno, pero ¿qué porcentaje de los abusos generales a los menores, que los que ustedes manejan, se llevan a cabo dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito eclesiástico en concreto? Bueno, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que los abusos sexuales son una lacra que afecta a la infancia, tanto en Europa como en España. Estamos hablando de que se estima que casi un 20% de los niños y las niñas de nuestro país pueden ser víctimas de algún tipo de abuso sexual. Recientemente nosotros hemos realizado un análisis de casi 400 sentencias para un poco ver en estos casos judiciales que recordemos que solamente el 15% de los casos se denuncia, así que estamos hablando de solamente la realidad que podemos conocer. Pues como decía, en este análisis de sentencias hemos encontrado algo muy alarmante, y es que el 84% de los abusadores son conocidos del menor. Y del total de los casos de abuso, la mitad se producen en el entorno familiar, casi un 10% son un amigo, un compañero, un conocido del niño o la niña. Estaríamos hablando de más de un 8% de conocidos familiares y un 6% de educadores. Y dentro de ese 6% estaría el porcentaje que corresponde a la Iglesia.
los educadores, por lo pronto. No, podrían ser educadores, depende de la relación, Claro. podrían ser también conocidos familiares, depende un poco de qué consideramos que es la relación entre los miembros de la Iglesia y los menores, ¿no? Dependerá un poco, no podemos especificar exactamente. Carmela, me llama la atención que, como destaca, hay tan pocas denuncias o un porcentaje tan bajo de denuncias. ¿Por qué? Bueno, el abuso sexual es una realidad oculta en nuestro país de la que hace poco se ha empezado a hablar, ¿no? Es un tema que produce mucho rechazo, mucho tabú, pero también de alguna manera es tan horrible que no queremos creer que esto pueda suceder. Nos queremos imaginar que es algo muy extremo, que quien lo comete son monstruos a los que podemos identificar, porque es muy difícil asumir y comprender que esto ocurre en nuestro entorno. Y es una falta de conocimiento sobre el tema, una falta de detección, de herramientas para detectar de manera temprana y también el silencio que rodea el abuso sexual. Hay que entender que cuando un adulto abusa sexualmente de un niño, le encierra en una trampa de silencio, con la culpa, con sentirle responsable, Claro. que hace que muchos niños y niñas no se atrevan a denunciar. ¿Son conscientes los menores de que sufren abusos, de que han sufrido abusos inmediatamente? ¿O a veces requiere un proceso también que puede durar muchos años para darse cuenta de esa realidad? Pues la mayoría de los abusos sexuales son enmascarados dentro de relaciones de amor, de amistad, de cariño, de cuidado, con lo cual muchos niños y niñas no son capaces de identificarlo. De hecho, es a veces cuando en las escuelas empiezan a hablar de educación sexual cuando se dan cuenta de que lo que están viviendo no es algo que deban estar viviendo con sus abusadores, ¿no? Y en otras ocasiones solamente es en la edad adulta cuando se pueden enfrentar a lo que ha sucedido, porque si lo que está sucediendo es en el seno familiar es muy difícil hacer frente a lo que ha ocurrido hasta que no se consigue separar del... Hay cambios legislativos, es importante, desde luego, hablar de ello, sacar a la luz este problema, pero hay cambios legislativos que ayudan, por ejemplo, el que no caduquen las posibles acciones legales cuando el menor cumple 18 años, o también esta que exigen desde su organización, Carmela, que sería crear juzgados especializados para este tipo de casos. ¿Por qué, según ustedes, sería tan importante? Porque ahora mismo los procesos judiciales pueden convertirse en un auténtico calvario para las víctimas, ¿no? Y esto hace que muchas familias prefieran no denunciar. Hablamos de procesos traumáticos en los que los niños y las niñas repiten muchas ocasiones lo que les ha pasado, duran años, con lo cual no pueden terminar de superar este proceso, ¿no? Entonces creemos que con un servicio especializado, con una justicia especializada en violencia contra la infancia, igual que existe en violencia contra la mujer, este tipo de delitos y otro tipo de violencias contra la infancia dejarían de quedar impunes y habría más confianza y un nivel más alto también de denuncias y de casos que realmente llegasen a término. Claro, entre los padres evidentemente habrá mucha inquietud en cuanto se habla de este asunto. Por los más pequeños, ¿hay alguna señal, algún tipo de comportamiento que pueda indicar a los padres que su hijo o su hija puede estar sufriendo abusos? Bueno, hay que partir de que es esencial tener una comunicación fluida y una observación continua de nuestros hijos e hijas, ¿no? Porque muchas de estas cuestiones no se van a verbalizar. Cambios en el comportamiento, crisis de sueño, regresiones como volver a mojar la cama, vergüenza o miedo a enseñar el propio cuerpo, a acudir a ciertos lugares, insomnio o, por ejemplo, también conocimientos o actitudes sexualizadas más adelante de lo que sería como más normal en un niño o una niña. Todo esto son indicadores. Desgraciadamente no hay un checklist que podamos hacer, pero si hay un cambio en los estudios, costumbres, emociones y bienestar de nuestros hijos e hijas, es importante preguntarse qué puede estar pasando y tener una comunicación muy fluida y, sobre todo, el mensaje de que un niño o una niña nunca es culpable del abuso que está sufriendo. Desde luego, desde luego. Y creo también que es importante hablar del problema porque esta es una forma también de eliminar los tabús alrededor de él y es lo que estábamos haciendo esta tarde. Carmela, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias por dar espacio a esta realidad y darnos voz. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues un asunto sin duda terrible del de los abusos y además con unos porcentajes que hay que tener en cuenta porque el problema está ahí. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema y nos vamos a ocupar de lo que va a ocurrir el próximo domingo 27 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Va a tener lugar
la 94 edición de los premios Oscar. Además, este año con representación española por partida cuádruple. Lorena de Cobos, pasa por favor y cuéntanos cuáles son las caras conocidas de nuestro país que optan, bueno, algunas vuelven a optar, son viejos conocidos ya, para los Oscar a esta estatuilla. A ver. Así es, bueno, España se queda prácticamente fuera en la categoría de mejor película internacional porque la cinta de Fernando León de Aranoa, El buen patrón, a pesar de que se había colado en la lista de las 15 películas favoritas finales, no pudo pasar el último corte. Vaya. Pero sí, vamos a contar, como dices, con caras muy conocidas por el público de nuestro país. Javier Bardem y Penélope Cruz, que vuelven a la alfombra roja y además lo hacen nominados como actores, en este caso protagonistas. Él por una película llamada Ser los Ricardos y ella por su papel protagonista en el último trabajo de Almodóvar, Madres Paralelas. También hay más representación española. La película de Almodóvar, que no va a estar presente como mejor película, pero estará presente de otra manera gracias a otra segunda nominación, que sería la de Alberto Iglesias, que es el que firma una magnífica banda sonora. Cuarta nominación también para este prestigioso compositor. Y el cuarto representante español sería Alberto Mielgo. Él es director, está nominado al mejor corto de animación, es madrileño, está afincado en Los Ángeles, tiene una carrera meteórica por delante y además cuenta en su haber con prestigiosos galardones como son 2 premios Annie y 3 premios Emmy. Qué bueno. Que no es poco. Bueno, uno que ya tiene cierta edad recuerda todavía aquello de volver a empezar, ¿no? Cuando le dieron el Oscar a José Luis García, y aquello era algo prácticamente inaudito, que ahora veremos que no lo era, pero ya hay una lista de españoles con la estatuilla en su poder bastante amplia, ¿eh? Desde luego, pensé que me ibas a nombrar a Luis Buñuel, pero no. Tan mayor no eres. Vamos a hablar de Luis Buñuel ahora, Roberto, si te parece. Caras muy conocidas por todos los españoles. Pedro Almodóvar, 2 estatuillas, José Luis García, que ya lo nombrabas, Fernando Trueba, Alejandro Amenábar, más joven. Y nos centramos en Luis Buñuel, él es español, pero en el año 73 se llevó un premio Oscar por una película francesa, El discreto encanto de la burguesía. Pero bueno, como él es español, puntúa como español. Oscar para él, exactamente. Evidentemente. Se suma a esa lista de 16 compatriotas que han sido destacados por la Academia de Hollywood. Aquí volvemos a ver en este pantallón a Penélope Cruz y a Javier Bardem, que hay que destacar que anterior a ellos otras 3 parejas sentimentales habían sido galardonados, nominados con anterioridad en distintas categorías, pero en la misma edición de los premios Oscar. Así que, por distintas películas también, pensaba que eran los primeros. No, tercera. Serían los primeros si se lo llevan, ¿no? Efectivamente, tercera pareja sentimental que está nominada, que no es poco tampoco, ¿eh? Bueno, pues mire, tenemos tarea para recuperar a ver cuáles eran esas parejas, tiramos ¿no? de Los que archivo. somos cinéfilos y nos gusta, pues nos gustará Pues sí, conocer tiramos de archivo, claro que sí. Y bueno, también yo creo que es justo decir que detrás de cada producción cinematográfica hay un amplio equipo y otros muchos españoles también han sido premiados por su magnífico trabajo. En otras categorías. En otras categorías, estamos hablando de dirección artística, de maquillaje, de vestuario. También, bueno, esa mención para todos ellos porque es digno de destacar. Vale, y también se lo han llevado. Pues muy bien, pues ahí está. Suerte para los nominados este año, a ver si nos traemos los 4 Oscars. Eso, y nosotros a disfrutar de la gala. A disfrutarlo. Gracias, Lorena. Bueno, nos vamos ahora al exterior, porque Rusia parece que le resta importancia no solo a la reunión con el presidente de Francia, con Macron, también a Europa. Putin dice que él solo quiere llegar a acuerdos con Estados Unidos. Mientras la OTAN también realiza maniobras militares, el Kremlin continúa con la suya cerca de la frontera ucraniana. Incluso hay quienes advierten del levantamiento de hospitales de campaña ya en aquel lugar. Tras el viaje de Macron a Moscú reivindicando la necesidad de una solución diplomática, Putin desmiente que vaya a acabar con sus maniobras militares, tal y como anunciaba el líder francés. El Kremlin no solo le resta importancia a su visita, sino también a Europa, y asegura que si tiene que llegar a algún acuerdo será solo con Estados Unidos. Continúan las reuniones. Este martes lo hacía el Triángulo de Weimar, Alemania, Francia y Polonia. Schulz, Macron y Duda coinciden en que el diálogo es necesario para evitar la guerra. Este miércoles, además, ministros de Exteriores europeos valoran la situación en un encuentro en el país galo. Entre ellos, el ministro español José Manuel Álvarez, que descarta el envío de armas. Todos esos esfuerzos van encaminados a una única cosa: la resolución pacífica de esta controversia por medio del diálogo. Esto en el plano diplomático, porque si observamos, por ejemplo, el mar Adriático entre Italia y Grecia,
Vemos cómo por primera vez la OTAN dispone de un CSG, un gran buque de guerra de la Marina norteamericana que no utilizaba desde la Guerra Fría. En otras aguas, en el Mar Negro, buques de guerra rusos prosiguen con sus aparentes ejercicios. Y mientras que la OTAN muestra su defensa aérea, Moscú sobrevuela el cielo de Bielorrusia con aviones de combate en un auténtico pulso entre potencias y en medio Ucrania. Conflicto también en Israel, donde este país ha matado a 3 milicianos palestinos en una operación en la ciudad de Nablus, en la Cisjordania ocupada. Los fallecidos viajaban armados en ese vehículo cuando fueron tiroteados por las Fuerzas Armadas israelíes. Según el gobierno israelí, las víctimas serán consideradas parte de una célula terrorista responsable de varios ataques recientes con armas de fuego contra soldados y civiles israelíes. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores palestino ha calificado las muertes como un brutal y atroz crimen, acusando a Israel de matar al margen de la ley y bajo pretextos endebles. Vamos hasta Venezuela porque la justicia entrega literalmente un periódico, su sede, al diputado chavista Diosdado Cabello después de que éste denunciara al medio por difamación. El alto tribunal del país le da la razón y aparte de los 13 millones de euros que dice que le deben pagar, se le da también la sede del periódico. Desde Caracas nos lo cuenta Adriana Núñez. La justicia venezolana entregó este lunes al diputado chavista Diosdado Cabello la sede del diario venezolano El Nacional, embargada en mayo de 2021 como parte de la indemnización por supuesto daño moral al funcionario. En ese momento, el Tribunal Supremo ordenó al diario pagarle a Cabello más de 13 millones de dólares por supuesta difamación, por lo que las instalaciones del rotativo han servido como parte de ese pago. El director del diario, Miguel Enrique Otero, calificó el hecho como un irregular y clandestino remate judicial. Otero manifestó también que la acción forma parte de 20 años continuos de ataques por parte del chavismo. Uno de los más importantes fue la imposibilidad de importar papel para imprimir prensa, lo que ha dejado que las publicaciones independientes deban funcionar solo en Internet y sometidas a bloqueos, tal y como ocurre en este momento con El Nacional, un diario con 78 años de historia. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria. Bueno, seguimos allí porque familiares del bebé venezolano asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago exigen al gobierno de aquel país liberar a su hermana, que tiene solo 2 años, que está en custodia por las autoridades desde el día del suceso. La conmoción persiste entre la familia del niño venezolano que murió luego de que la Guardia Costera de Trinidad y Tobago disparó a una embarcación cargada con migrantes, alegando defensa propia. Aparte de dolor, rabia por cómo se dieron todas las cosas, porque un niño de 1 año creo que no merecía morir de esa manera. En comunicación con BOA desde Trinidad, sus parientes urgen al gobierno de la isla que les entregue a la niña de 2 años, que también viajaba en el bote. Su mamá pierde su bebecito y entonces también la alejan de su niña. Entonces ellos alegan de que la niña está bajo una cuarentena, no entiendo por qué. 4 agencias de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijeron estar profundamente consternados por la muerte del bebé venezolano cuando la Guardia Costera de Trinidad interceptó la embarcación en la que viajaba con su madre. Por su parte, el gobierno de Venezuela exhortó a las autoridades de Trinidad y Tobago a hacer una investigación exhaustiva para esclarecer el hecho que calificaron como fatal incidente. En los últimos 3 años, al menos un centenar de migrantes venezolanos han muerto o desaparecido en alta mar al salir de su país en embarcaciones que zarpan ilegalmente. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas. Bueno, en Perú se siguen rescatando aves gravemente afectadas por el vertido de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero. Las imágenes del estado en el que son rescatadas algunas de ellas, la verdad es que dan muchísima pena, miren. Que es terrible, que vean cómo sufren, es terrible. Bueno, pues muchas de ellas agonizan cuando son rescatadas. Hasta el momento han sido halladas muertas cerca de 200 aves. Las que tienen posibilidades de sobrevivir son trasladadas al servicio de fauna silvestre, donde tratan de despojarlas, como ven, de todo rastro de petróleo. Repsol asegura que ya se ha logrado limpiar el 43% del derrame, pero desde el Servicio de Áreas Naturales de Perú dicen que estas acciones son insuficientes. Las autoridades peruanas ya han autorizado a la petrolera que retome las actividades de carga y descarga, por otro lado, de hidrocarburos.
Bueno, hemos visto estos días corrimientos de tierra con miles de familias afectadas y hoy nos fijamos precisamente en esos fenómenos. Antonio Cárdenas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Sí, por desgracia vamos a tener que hablar de esos corrimientos de tierra. Los tenemos de diferentes tipos, pero los más comunes son los deslizamientos de tierra y también esos flujos de lodo, deslizamientos de lodo. Bueno, en fin, lo que estamos viendo en Colombia y lo que vamos a ver en estas imágenes es algo espectacular. Fíjate en las imágenes grabadas con dron de esta... Fíjate, esto es lo que ha ocurrido. Eso era una montaña toda llena de masa arbórea con mucha pendiente. Aquello se deslizó y ahora mismo estamos sufriendo las consecuencias. Vamos incluso a poder ver imágenes de lo que está ocurriendo ahora mismo en Colombia en directo, porque están intentando rescatar, seguir con las labores de arreglo de esa zona y rescatar a esas personas. Hasta el momento hay 14 personas que han fallecido y fíjate, esta es, creo que es imagen en directo de lo que está ocurriendo allí, las labores de desescombro, de quitar todo ese lodo, toda esa tierra que ha caído de la montaña e intentar todavía a ver si pueden rescatar a algún superviviente, aunque ya digo, 14 personas heridas y 35 personas, 14 personas que han fallecido y 35 personas heridas es el saldo hasta... Es imposible prácticamente escapar a ese mar de lodo que cae encima, ¿eh? Fíjate aquí la cantidad de tierra que es una avalancha de barro, ¿eh? Y aquí se dio, Roberto, la combinación perfecta. 12 horas de lluvias torrenciales más lo que había llovido antes, esa pendiente de esa montaña y también la situación que les vino sobre la marcha en una noche y esto fue lo que ocurrió. Ahí tienen la escalofriante imagen. Esa montaña no pudo resistir más y el corrimiento arrasó con un grupo de casas del barrio de La Asneda, en el centro de Colombia. Fue el deslizamiento que se presentó, cayó en el río y fue como un efecto de la ola y afectó en las viviendas. Parecía que se fuera a venir todo este mundo encima y mi hermano solamente gritaban, salgan, salgan. Las fuertes lluvias en la zona resultaron el desencadenante de esta tragedia. Lo que siguió fueron escenas de pánico y una búsqueda desesperada de los supervivientes. Mi papá está ahí. No se sabe si está vivo. 14 personas han fallecido y 35 han resultado heridas. Esta zona del llamado Eje Cafetero de Colombia es reincidente y ya había vivido una tragedia similar en la década de los 70. Las autoridades ya han desalojado otro grupo de viviendas de forma preventiva ante el riesgo de que haya más corrimientos y por la crecida del río Tum. Es que el corrimiento de tierra se lleva todo por delante, árboles, vegetación, casas. ¿Cómo se dan estos corrimientos, este fenómeno? ¿Qué es lo que ocurre, Antonio? Una de las causas principales es lo que decíamos antes, que haya una montaña con mucha pendiente y por supuesto que haya algo debajo, como por ejemplo en este caso que había casas de construcción muy débil debajo. Fíjate lo que ocurre en este caso. Se da por diferentes tipos, puede ser por un terremoto incluso o incluso por la sequía, pero lo que ha ocurrido es por esas lluvias importantes que hacen que el terreno, no solo en la parte superior de la montaña, sino en toda la ladera, se vuelva inestable. Lo siguiente que ocurre es ese suelo poco estable, fíjate cómo se van creando esas grietas, la ladera va soltando pues mucho, pues si hay poca masa arbórea, mucha masa arbórea, incluso las piedras, la tierra va deslizando desde la ladera abajo y hay algo que puede avisar, porque algunos deslizamientos de tierra son previsibles, por ejemplo las fisuras. Si estás en una montaña que ves que tiene mucha pendiente, que el suelo está inestable y que ya hay fisuras, lo interesante habría sido intentar desalojar por ejemplo esa población de Colombia que está abajo o como hemos visto en otros puntos también recientemente en Bolivia, en otros puntos también este deslizamiento. Bueno, estas son las causas y ahora pasamos ya a la previsión del tiempo para Canarias, Roberto. Sí, porque dejamos esto de lado, esta desgracia auténtica que está ocurriendo allí, pero aquí estamos tachando los días para que llegue el viernes y se acabe la calima, claro. Sí, hemos querido sacar este mapa hoy, Roberto, porque vamos a ver cómo vamos a intentar librarnos de la calima en los próximos días. Ahora estamos viendo ese viento, esas flechas son ese viento del sureste que estamos teniendo. Ya vamos por el jueves, a las 16, a las 21, bueno, ahí el viento va cambiando y lo que vamos a tener a partir del viernes es viento del nordeste, que va a ser eso, que se lleve la calima, ya no llega la calima desde el continente africano y se la va a llevar. Por tanto, el viernes o el sábado ya nos libraremos de esta calima. Y también nos vamos a librar, fíjate cómo hemos pasado a tonos más naranjas, de este calor. Hoy las máximas hoy pueden rondar incluso, estar por encima de los 25 grados. Mañana y pasado mañana ya el tiempo será más estable, ya nos libraremos de ese calor y también de esa calima. Sí, porque suben, bajan, suben. Llevamos unos días de temperaturas un poco locas. Hasta el viernes con la calima. Sí. Antonio, vamos a ver si se va de una vez. Gracias, buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a ir ya, nos vamos a ir mirando hasta Aragón porque
De verdad, estas imágenes les van a llamar muchísimo la atención. ¿Qué puede ser eso que se ve moverse en el cielo, en esa enorme cantidad? Bueno, pues cuando sale el sol pueden disfrutar de este espectáculo que ofrecen los estorninos al tomar vuelo. Imágenes grabadas en Zaragoza, donde pueden gozar cada día de este tremendo espectáculo de la naturaleza. Les dejamos con Paco Luis Quintana y Telenoticias 1. Nosotros volvemos mañana a la 1:30 en otra edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día! Así como ven, está ahora mismo el servicio de urgencias del Hospital Insular en Gran Canaria. Los sanitarios denuncian que las carencias de espacio y también de medios humanos siguen sin resolverse. Las camillas de pacientes